Los datos, las historias, las palabras, la memoria. Un recorrido por el mundo, una vuelta por la esfera pública. Dirige Arturo Rojas. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Hola amigos de Esfera Pública, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Esfera Pública. Hola Vivi, hola Andrés, ¿cómo están? Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente en este espacio, en este podcast de Esfera Pública. Los saludo también a los oyentes que nos están escuchando. Andrés, ¿cómo vas? Hola, cordial saludo para ustedes, para toda la gente que nos está escuchando. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el ciclismo urbano. Vivi, ¿tú montas bici? ¿Cómo te ha ido con la bicicleta? ¿Tienes bicicleta? Sí, tengo una bicicleta, una todoterreno, más o menos nuevecita. La compré como a finales del 2019. Y sí, pues me ha ido bien. Digamos que es algo de cogerle también el ritmo, porque al momento que uno empieza como que se cansa a las 2 cuadras. Pero ya después uno empieza a cogerle un poco más de ritmo y ya las distancias son mucho más largas, los tiempos son más cortos. Es una experiencia súper chévere. Qué bueno, qué bueno. Y Andrés, ¿qué tal tu experiencia con la bici? ¿Sí montas o no? Bueno, muchachos, quiero decirles que debido a esta pandemia, pues la parte económica ha dado duro. Entonces yo soy usuario de carro, tengo un vehículo hace varios años y pues ha tenido que quedarse un poco archivado, ¿no? Porque ustedes saben que hay que pagar unos impuestos, unos SOAT, unas cosas que se requieren para manejarlo. Entonces ahora me he vuelto usuario de la bicicleta. Llevo ya aproximadamente casi un mes dándole a la bicicleta acá en Bogotá. Así que pues bueno, me ha ido súper, esperando a que tengo varias inquietudes para la invitada del día de hoy, para hablar un poco de este tema y qué irá a pasar en un futuro con toda la gente que está utilizando bicicleta hoy en día para movilizarse en Bogotá. Bueno, ya vamos a averiguar todo eso porque, pues bueno, el caballito de acero puede ser una herramienta para reducir precisamente costos y en términos generales también para reducir la segregación social y aumentar la equidad en la ciudad. Les cuento que de acuerdo a la encuesta de movilidad realizada en 2019, en Bogotá se hacen aproximadamente 880.000 viajes diarios totales en bicicleta. Esto es más o menos el 6,6% del total de viajes en todos los medios de transporte usados por los bogotanos. La mayoría de estos trayectos en bici se hacen en el estrato 2 y 3 y se hacen, digamos que preferencialmente desde sectores como Ciudad Bolívar, Soacha, Kennedy. Digamos que la bicicleta es un medio usado sobre todo en la clase baja y media de nuestra ciudad para movilizarse. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Mientras el mundo gira en esfera pública, analizamos lo que acontece. Es importante que conozcamos cómo funcionan las bicicletas, cuál es el tipo de mantenimiento que hay que hacerles, si tienen bicicletas especiales para algún trabajo especial o no. Entonces, para esta parte invitamos a Esteban García. Él es técnico en todo lo que tiene que ver con las bicicletas, tiene una empresa donde comercializa bicicletas y accesorios para las bicicletas. Bienvenido, Esteban, a Esfera Pública. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto estar acá. Gracias ahí por la invitación y espero resolver un par de dudas. Bueno, la primera duda que a mí me asalta en este momento es si las bicicletas tienen tallas. Yo he visto a gente en unas bicicletas gigantes, pero pues son de estatura pequeña o mediana. ¿Las bicicletas tienen tallas? ¿Cómo se escoge la talla de una bicicleta? Bueno, básicamente para escoger la talla de una bicicleta, pues no hay algo como tal exacto, pero entonces aquí lo que vamos a detallar es qué distancia hay entre la entrepierna y el piso, ¿sí? Dado así que allí puedas hallar básicamente la talla más aproximada. Recordemos que cada marca maneja un tallaje diferente, ¿listo? Generalmente, digamos, una marca como GW maneja tallaje impar, ¿sí? Maneja lo que es 15, 17, 19, en la cual el 15
es en pulgadas, digamos que, bueno, estas tallas son en pulgadas, ¿listo? Entonces lo que es 15, 17 y 19 es S, M y L, pero lo que es marcas, digamos, un ejemplo como Optimus, ya maneja más los pares, maneja allí lo que es el 16, 18 y 20, entonces siempre es una pulgada de diferencia y lo que está la S, que está entre piernas 75, 78, M, 79, 88, L, que tiene más o menos de 89 a 92 y XL de 93 a 98. Las XL se ven muy poco, ¿sí? Porque básicamente una XL está más o menos en 21 pulgadas y comercialmente acá en Colombia pues tampoco, digamos, la población es muy alta, entonces precisamente acá se encuentra L y pocas, tampoco traen demasiadas, aquí lo que más traen es entre S y M. Esteban, ya después de explicarnos un poco eso, vemos que acá el fenómeno de bicicletas en Colombia ha crecido mucho. Y ya hemos visto que mucha gente también lo está utilizando para medio de transporte. ¿Cada cuánto hay que hacerle mantenimiento para que no le pase a uno, como me pasó a mí hace muy poco, bajando un puente, se me reventó la guaya del freno? ¿Cómo hace uno ahí para saber eso? Entre las bicicletas hay, digamos, dos tipos de mercado ahorita. Están las bicicletas con freno de disco y hay bicicletas B-brake. ¿Listo? Entonces, digamos que en esto, allí encontramos un rango de precios más o menos de 300.000 a 800.000 pesos. Ese tipo de mercado es de las personas que, pues, compramos una bicicleta para ir a trabajar. Lo mejor es básicamente hacerle un mantenimiento máximo cada 3 meses. 4 meses y eso, mejor dicho, ya demasiado tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros, a la larga, como buen colombiano, utilizamos la bicicleta para el servicio, pero muy poco de pronto un lavado o un buen lavado, porque lo que hacemos es muchas veces de pronto la llevamos a un lavado de motos, de carros, y allá le meten agua a presión. Esto hace que, digamos, en cuanto a las manzanas, que hace es como sacar un poco la grasa, entonces deja resequedad dentro del producto. Entonces, lo más prudente allí es hacerle un mantenimiento por ahí cada 3, 4 meses. Esteban, pero ¿y entonces dónde puede uno hacer esos mantenimientos? Cosa que no, pues no le genere como esa resequedad a las bicicletas, a las partes de las bicicletas. Recomiendo que hayan personas donde, o sea, vayas a un almacén, ojalá sea un almacén que venda bicicletas y al mismo tiempo preste el servicio técnico. ¿Por qué? Porque allí manejan, digamos, las dos partes. Pueden conocerte a ti como cliente desde un principio. Entonces, van a conocer tu artículo o tu bicicleta al detalle. Estas personas que manejan todo este tipo de repuestos generalmente están un poco más capacitadas, no más en la forma de pronto de la experiencia que tiene la persona, en cómo maneja la herramienta, puedes encontrar personas capacitadas. Esto muchas veces se da uno cuenta porque hasta en un despinche, digamos, hay personas que no lo saben ni siquiera hacer, ¿sí? Es una cosa básica. Entonces, de allí partimos a que un mantenimiento general donde tenemos que cuidar más la bicicleta, pues es preferible ya no llevarlo, digamos, a ese lugar. Ok, o sea, decir como a sitios especializados. Bueno, y tengo yo otra pregunta, es que, bueno, por ejemplo, cuando yo compré la bicicleta, hace mucho que no montaba, entonces tenía como hay miedito de volver a coger la cicla, ¿sí? Entonces yo le puse la silla muy bajita y empecé a sentir molestia en la rodilla. ¿Cómo identificar a qué altura debo poner la silla y la ubicación también de los pies, como en los pedales, para no generar molestia? Lo importante aquí es que el sillín esté en una altura básicamente que la pierna o digamos la flexión de la rodilla no sea tan pronunciada ni tampoco que totalmente templada cuando está, digamos, el pedal bien abajo, ¿sí? No sé si de alguna forma me entiendan. Sí, sí, Lo sí. importante aquí es que una flexión prudente. ¿Por qué? Porque si queda demasiado templada, lo más seguro es que de alguna forma también vayas a sentir molestias o de pronto la molestia ya no sea en la rodilla, sino sea muscular, que sea fatiga, porque de pronto resulta que la forma en que llevabas los cambios no te dio tampoco la forma. De pronto estaba bien acomodada la silla, pero quizás los cambios no fueron los que permitieron que tú tuvieras el mejor rendimiento. Esteban, pues no sé, de pronto alguna ayuda le puedo dar, conozco algo sobre el tema, es que para vivir también el consejo es que uno se para, pone la bicicleta, ¿no? Uno se para al lado de ella
Y lo que aconsejan los que saben del tema, los expertos, a algunos edufísicos, es que le queda a uno como en el tema de la cintura, Esteban, ¿cierto? Usted Como, también lo debe como, saber, ¿no? No sé, como como que de le la queda a uno cadera. cerca. Exacto, ahí es la recomendación. Es que eso tiene un nombre especial que muchos dirían cresta ilíaca, algo así le llaman a esa parte del cuerpo. Los entendidos lo sabrán más. Porque, bueno, yo conozco dos tipos de bicicleta en términos generales, y es la de cambios, ¿sí? La que uno maneja con las dos manijitas, una a la izquierda y una a la derecha, y no sé si la pronunciación sea la correcta, la fixer. Pixie. La Fixie, sí. Fixie, exacto. Entonces, ¿cuáles son las Sí. diferencias de esas dos bicicletas? Una es como muy liviana, la otra es un poco más robusta. ¿Y cuál es ideal para, digamos, un trayecto que podemos encontrar típicamente en Bogotá, como lleno de huecos, de andenes, etcétera? La verdad, lo que es, digamos, la bicicleta urbana o la Fixie, que digamos que esta se encuentra en piñón fijo o piñón libre. ¿Qué pasa? Al tener una sola relación, de pronto para distancias largas es un poco incómoda si lo que tienes, digamos, es la 30, un ejemplo, en donde tienes bastantes puentes. Entonces, pues ya es un poco más incómodo, pero pues eh, esta te ayuda a llegar un poco más rápido. ¿Listo? Entonces, sí, tiene un problema, digamos, que si no sabes manejar el diámetro de la llanta, que generalmente, bueno, esto es un RIN 700, ¿sí? Por 23, el por 23 significa que es una rueda delgada. Básicamente, cuando coges un hueco, lo que sufre es de una vez el neumático contra el aro, entonces es un pinche muy rápido. Pero pues si ya la sabes manejar, maniobrar, es un excelente vehículo de transporte para llegar rápido a tu destino final. La bicicleta con cambios tiene una llanta más ancha, entonces al coger un hueco, pues no sufre tanto. Ahorita pues hablamos, digamos que esas serían las de montaña, un ejemplo, que ahorita todos quieren bicicleta con suspensión, pues eso les va a ayudar bastante a amortiguar en caso de huecos y eso, pero digamos que el llegar igual de rápido de pronto se limita un poco más, ¿sí? A menos de que, bueno, aprendas o ya sepas mover el tipo de los cambios, sepas qué cambios son de más de velocidad o qué cambios son más de rotación. Sí, eso sí es cierto. Acá en Colombia, bueno, creo que en todas las partes del mundo conocemos las cross, que son las pequeñitas, o ¿cómo es? La todoterreno, que es la que nos hablaba usted ahorita, y la de Sí, ciclismo, sí, la de sí. carreras, que hoy en día se ha convertido en esa de piñón fijo como las conozco yo. Si ustedes me preguntan con cuál me quedo yo, a mí me fascina andar en las de cross, son más mi gusto. Esteban, hay un fenómeno pues que es el crecimiento de las bicicletas como lo hemos venido hablando, pero hay una preocupación. Sabemos que usted lo dijo ahorita, que el mercado de las bicicletas es caro. Hay bicicletas que te pueden costar 10 millones, otras 5 millones, 6, 2 millones, 3 millones de pesos. ¿Qué alternativas ofrece el gremio de ustedes para ese respaldo? Bueno, yo compro una bicicleta de 5 millones, ¿hay seguros? ¿O qué alternativas dan la empresa de las marcas de bicicletas para decir, voy a hacer esta inversión? Digamos que las bicicletas, entre mayor costo, generalmente obtienes más beneficios, ¿no? Entonces, yo conozco, digamos, empresas importadoras como Bike House. Ellos traen bicicletas como Trek o Cliff. ¿Listo? Esas bicicletas tienen un pacto de reposición o un seguro que cubre durante un tiempo determinado. Igualmente, digamos, hace un tiempo lo hacía Optimus. Ahorita me llegan unas bicicletas, veremos si sigue con el mismo pacto de reposición, pero básicamente sí, tendrían un pacto de reposición. Esto depende de la marca, es de 1 año, 3 años, 5 años. Las bicicletas económicas no tienen ese mismo beneficio. Ya aquí lo que uno le recomienda al cliente es que de pronto la asegure una aseguradora como Sura. Ellos ya están prestando el servicio donde pagas más o menos desde 15.000, 17.000 pesos mensuales y te aseguran cierto porcentaje de esa sería la alternativa que uno le podría ofrecer al cliente cuando la empresa no le puede brindar ese servicio. Esteban, tú tocas ahorita el tema de los cambios. ¿Podemos dar una mini clasecita súper rápida sobre cómo manejar los cambios? Claro que sí. Los cambios, generalmente las bicicletas, digamos, de millón hacia abajo o sobre millón y medio,
de 300 a 1,5 millones, generalmente cuenta con un triplato o un biplato. Te voy a hablar sobre el triplato. El triplato básicamente maneja el plato grande, que es plato de velocidad, y el plato pequeño, que es de rotación. ¿Listo? Entonces, esto se utiliza generalmente con una pacha desde 7 en adelante, aunque ahorita está gustando mucho la de 8, 9, que pues como la gente está saliendo un poco más a hacer ejercicio, entonces lo utilizan para rotar, digamos, para subir alto el vino, la calera. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo ideal? No cruzar los cambios. ¿Listo? Entonces, siempre que utilices el plato grande, utilizar los piñones pequeños. ¿Listo? Esto vas a sentir un poco más de esfuerzo físico, sí, en las piernas, digamos que vas a sentir un poco de esfuerzas ahí al moverte, pero vas a avanzar mucho más, es un movimiento de velocidad. Pero si ya lo que quieres es de pronto comenzar a subir la montaña, entonces generalmente va subiendo un poco los piñones a un término medio para poder bajar los platos y que no se vayan cruzando. ¿Listo? Llegas a un plato pequeño y a un piñón grande, y ahí tienes un cambio de rotación. Entonces, este te va a ayudar a subir un poco más físico de cardio, de alguna forma, porque va a ser más rotado. ¿Listo? No vas a sentir tanto el esfuerzo en la pierna, en el músculo, sino que va a ser un poco más rotado. Bueno, aprendimos un montón, pero bueno, Esteban, yo creo que la gente quedó con un poco de preguntas, sobre todo para salir a la ciclovía o para ir al trabajo en su bici, de pronto la tiene por ahí arrumada y quiere tal vez pues arreglarla o hacerle algún tipo de mantenimiento. ¿Dónde lo podemos encontrar a usted? Nosotros estamos ubicados ahí cerca de la 1 de Mayo con 50, el almacén se llama Bikers Paradise, nuestras redes sociales son Bikers Paradise 13, allí básicamente ofrecemos mantenimiento desde 45,000 pesos en adelante, dependiendo pues la bicicleta, dependiendo básicamente qué tipo de grasa desea, si es grasa Shimano, si es grasa corriente, digamos, y ahí ya comenzamos a los clientes que lleguen, nos visiten, les vamos a asesorar para que puedan estar, digamos, contentos, para que puedan salir a esa ciclovía el domingo y estén tranquilos. Bueno, Esteban, muchísimas gracias por estar en Esfera Pública y muchas gracias a ustedes. Espero que hayan aprendido un montón, ¿no? Y que saquen la bicicleta un poco más allá del domingo. Sí, claro, ¿no? Aprendimos muchísimo, por lo menos en el tema de la silla y de los cambios, que era lo que más me interesaba. Los cambios quedaron clarísimos. ¿Sí? Muchísimas gracias, Esteban, por haber estado en Esfera Pública. No, gracias a ustedes por la invitación y espero pronto, si les quedan más dudas, irse solucionando. Si quiere dar una vuelta por la Esfera Pública, síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO o escúchenos por Spotify, iVoox y Anchor. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece. Llévame en tu bicicleta, óyeme Carlos, llévame en tu bicicleta. Quiero que recorramos juntos esa zona, desde Santa Marta hasta la Arenosa. Hoy tenemos una invitada muy especial con quien vamos a hablar un poco más sobre ciclismo urbano, sobre su experiencia, sobre las recomendaciones para rodar por Bogotá, lo que debemos cargar siempre en la mochilita y todo lo que gira en torno a la bici en nuestra ciudad. Estamos con Laura Badamón, ella es la gerente de la bicicleta en Bogotá. Bienvenida a Esfera Pública. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Miguel, Viviana, Miguel. Sí, efectivamente se ha incrementado el uso de la bicicleta en la ciudad, y no solamente en Bogotá, a nivel mundial estamos viendo que esto ha sido un fenómeno catalizado por la pandemia, donde efectivamente los temas como la parte económica pues juegan un rol. No podemos perder de vista que la bicicleta pues es una manera limpia de movernos, donde no hay emisiones, donde no hay combustión de combustibles fósiles. Entonces, pues para el tema del cambio climático también es un aporte importante que vamos haciendo cada uno de nosotros pedalazo a pedalazo. Desde mi experiencia como ciclista urbana en la ciudad de Bogotá desde hace ya bastantes años, digamos que empecé a usar la bicicleta como medio de transporte cotidiano como en el 2003, que mi mamá se ganó una todoterreno en una rifa. Entonces ahí empecé a ir a la universidad en bicicleta, que la verdad me quedaba bastante cerca, y pues lo primero que me tocó conseguir fue un casco.
más por el tema de, pues, de proteger mi cabeza, y aunque no es obligatorio, lo recomiendo muchísimo. Yo tuve un siniestro aquí en Bogotá y pues el tema del casco me ayudó muchísimo a que no, pues a no sufrir lesiones en la cabeza. También pues a medida que uno empieza a volverse más digamos, más experto un poco o a tener más confianza, uno pues empieza a circular de noche y ahí es fundamental tener luces, tener reflectivos, ya sea pues estos chalecos que son muy sencillitos, que uno se los coloca pues encima de la ropa, hay otros que son un poco más grandes, hay chaquetas especiales que tienen sus reflectivos incorporados, pero las luces, la luz blanca delante, la roja atrás, pues son fundamentales para que a uno lo vean y para poder ver también en ciertos caminos y ciertas ciclorrutas que de pronto coincide el poste de la luz con el arbolito. Y otro tema importante, básico para tener cuando uno se mueve en bicicleta, pues es un candado. No cualquier guayita, eso sí, por favor, lleven un candado, ojalá en U, de un buen nivel de seguridad. Evidentemente hay unos que son bastante costosos, entonces pues hay que revisar hasta qué punto, si mi bicicleta es costosa, pues entonces debo invertir en un candado, pues igualmente seguro, que me permita amarrar el marco y alguna de las llantas. Esa es como la mejor recomendación. Ya de ahí en adelante, pues ya lo que uno se quiera poner, gafas, estos buffs para el frío, aunque ahorita pues como todos andamos con el tapabocas, pues un poco el tema se ve reemplazado, digo yo. También pues guantes y otras herramientas en caso de que ustedes ya hayan aprendido a despinchar y quieran ese tipo de autonomía, entonces sus herramientas para ajustarle cositas a la bici, para despinchar, la bomba, hay bombas muy pequeñitas y muy prácticas. Y pues nosotros las mujeres, como somos muy de echar cosas en la cartera por si acaso, pues entonces yo recomiendo tener o una parrilla o una canasta donde puedan poner su bolso y así pues no lastimarse la espalda. Perfecto, excelentes recomendaciones. Yo tengo que confesar que empecé a usar la bicicleta como medio de transporte diario desde octubre del año pasado, desde 2019. Pero bueno, cuando arranqué mi experiencia, pues fue muy positiva. Digamos que tenía mucho miedo por temas de seguridad, por temas de la ruta. Salía precisamente desde Ciudad Bolívar e iba hasta el Salitre. Cuando yo empecé, pues había muchas personas usando las ciclorrutas, muchísimas personas. De hecho, se hacían trancones sobre la avenida Boyacá en la ciclorruta, pero hoy en día salgo a hacer ese mismo recorrido y se han triplicado las personas que están usando las ciclorrutas, que usan la bicicleta para ir a sus lugares de trabajo o para hacer algún tipo de diligencia en la ciudad. Laura, mi pregunta sería como si ustedes pensaron que se iba a generar como este boom de la bicicleta y si de pronto, digamos, ¿qué le hace falta al ciclista común y corriente para estar preparado y usar de manera correcta la bici en Bogotá? Pues yo creo que todos los que trabajamos en la promoción del uso de la bicicleta esperamos que haya un boom. No, digamos que nadie pudo prever el tema del virus que nos invita a mantener una distancia entre nosotros, que efectivamente pues esa distancia de alguna manera a través de la modificación que se hizo en el Código Nacional de Tránsito también se necesita, por ejemplo, cuando un vehículo automotor te adelanta, entonces siempre deben conservar 1,50 m, entonces son casi los 2 metros que deberíamos tener entre nosotros para que las maniobras pues sean seguras. Pues de alguna manera más hacia el tema de cambio climático, calidad del aire, calidad de vida de las personas, porque si ustedes le preguntan al que anda en bus, al que anda en carro, pues qué tan feliz es su trayecto hacia la casa, pues tal vez no muchos son felices, pero los ciclistas y la mayoría son más felices y además les rinde más. En ese sentido, pues se planteó una ampliación de la red de cicloinfraestructura bastante ambiciosa, 200 kilómetros adicionales a una red que ya es la más grande de Latinoamérica. Entonces, pues vamos a tener infraestructura no solamente en zonas de la ciudad donde de pronto no teníamos, sino que también vamos a tener mejores estándares de calidad. Hay un proyecto que se llama la Cicloalameda Medio Milenio, que va a conectar el Parque El Tunal con la 170, y pues ahí hay
toda una serie de elementos que están enfocados a que los ciclistas pues tengan una experiencia de uso muy, muy positiva, que es algo que de pronto en esta ciclorruta que dices de la Boyacá, que es una ciclorruta que se empezó a hacer pues como en el 98, pues estaba diseñado para una cantidad de ciclistas bastante pequeña, o sea, no era ni el 0.5% de los viajes en esa época. Entonces, pues por un lado hubo visión en la ciudad, pero por otro, pues tenemos que empezar a optimizar y ampliar, y por eso también en términos de mantenimiento, pues hay una inversión grande en 190 kilómetros que se van a optimizar. En temas de seguridad, pues hay cosas de infraestructura que se pueden mejorar, entonces la iluminación, presencia de la institucionalidad, no necesariamente es la policía, si por ejemplo hay una tienda abierta o si hay personas del IDRD acompañándonos, que es digamos una circunstancia que hemos tenido en estos últimos días con las ciclovías temporales, de las cuales hablaré más adelante. Guías de la Secretaría de Movilidad, eso le da a uno una sensación de seguridad, que no está por ahí circulando solo y que en cualquier esquinita pues lo van a, no sé, les va a salir un lonchis, que fue pues ese video tan popular hace unos años de un habitante de calle con un arma contundente. De todas maneras, pues, ¿qué le falta a los ciclistas? Conocer las normas de tránsito, no lo que leyeron en un tweet, no lo que vieron en Facebook. Es importante que nos pongamos a leer un poquito estos artículos específicos de bicicleta para tener muy claro qué nos aplica y cómo debemos convivir con los otros. De pronto a nivel recreativo, pues uno puede ser un poco más flexible y entonces paro en cualquier lado y entonces voy a otras velocidades, pero si yo trato de comportarme de esa manera, e incluso hay unos que hacen maromas y levantan la llanta de adelante, pero si yo pues trato de comportarme así en un jueves a las 7 de la mañana en la ciclorruta de la Boyacá o de la 11 o estas que son tan concurridas, pues eso va a afectar mi convivencia con los demás ciclistas y pues en las intersecciones, sobre todo con los peatones. Importante conocer cuáles son las zonas de circulación exclusivas para bicicletas, que también tenemos derecho a usar el resto de la malla vial, no los carriles de Transmilenio, pero pues el carril derecho de la mayoría de vías, o por ejemplo vías interbarriales, ocupando un carril. Ya el tema de estar a 1 metro del andén se reevaluó porque pues en muchos casos había sobrepasos peligrosos o había sumideros o había otros elementos en esa zona de la vía que hacían que el ciclista reaccionara intempestivamente y se pudieran generar siniestros. Entonces, ocupamos un carril, vamos a una velocidad, digamos, asociada a la vía en la que estamos circulando, entonces hay vías de 30 kilómetros por hora y otras de 50, el ciclista pues si va en bajada, de pronto sí alcanza los 50, pero normalmente uno a 20, 25 kilómetros por hora hace sus trayectos con total comodidad. Respetar mucho a los peatones, no pararse en las cebras, indicar con las manos si van a girar. Insisto en pensarse uno como otro actor vial. Eso es como lo más básico y por supuesto pues tener en cuenta los puntos ciegos. Creo que es algo también que hay que aprender, que hay otros vehículos que son más grandes y que no necesariamente en todos los momentos nos ven y ahí ocurren algunos siniestros también. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Bogotá no tiene mar, pero tiene ciclovía. Bueno, quiero decirlo que yo soy del fenómeno de la bicicleta hace muchos años. Practiqué BMX, bicicross o el BMX callejero durante una temporada larga. Desafortunadamente me robaron una bicicleta, la dejé en un lado a guardar y no más volví a ver. De ahí desistí a la bicicleta, no volví a hacer nada. Volví después en una bicicleta de mi papá que tenía de semicarreras muy bonita, volví a tomar la pasión y me dediqué a andar en bicicleta por Bogotá por todos lados y me gustaba la velocidad que uno impulsaba en esta bicicleta, pero el consejo que dio ahorita nuestra invitada al principio, la dejé en la universidad con Guaya y se la roba. Volví a desistir hasta que volví a tener otra bicicleta que tengo ahorita, no es tan lujosa, y es en la que me he movido. Y a lo que hablaba ahorita Laura hay que sumar algo importante. Había sectores por donde en Bogotá usted no podía pasar en bicicleta. Uno de ellos era el Juan Amarillo,
en donde usted por el rincón no podía pasar una bicicleta hasta ahora, o si no, lo mandaban para la casa descalzo. O sea que quiero felicitar porque hoy en día, gracias al crecimiento de la Cali, la ciclorruta de la Cali, hoy en día puede uno pasar tipo 8 o 9 de la noche y es espectacular. Oscuro, cierto miedo da, pero no roban ya. O sea que quiero decirlo ahí porque pues vivo en Suba y eso. Eso quería preguntarle a ella, ¿qué va a pasar con todos estos carriles que la alcaldía le ha dado a las bicicletas, pero le ha quitado a los carros? Un fenómeno importante en Suba es la avenida Suba, el lado del puente del Barco. Los que lo conocen, es una subida muy bonita y una bajada muy chévere para alcanzar un buen límite de velocidad, pero hay un problema, y es que esa vía de acceso es la vía de salida y de acceso a Suba. Entonces yo quería preguntar, ¿qué va a pasar con ese sector? ¿Van a dejar ese carril afectando un poco el tema de los carros o eso va a desaparecer, Laura? Pues antes de hablar de las ciclovías temporales, que es lo que tú estás mencionando, quiero hacer una cuñita, y es que asociado al buen candado que tienen que usar, también es importante registrar la bicicleta. Entonces, si ustedes ingresan a la página de registro bici de la Secretaría de Movilidad de Bogotá, pues ahí pueden ingresar sus datos, ingresar los datos de la bici, ¿no? Azul, todoterreno, tales, y subir unas fotos. Eso es como lo primero que deben. Seguro todos tenemos la selfie con la bicicleta el día que salieron a la ciclovía y comieron merengón y montaron 1 kilómetro. Ahí está la foto, foto de alguna particularidad de la cicla, la suben y después cuando haya una jornada de registro cerca a su lugar de vivienda o de trabajo, van por el sticker, se lo pegan a la bici y con esa información, en caso de que te roben la bici, como te pasó en la universidad o en ese parqueadero, pues ya la policía tiene información para cotejar que esa cicla es tuya. Te quería decir, sé que esa campaña es nueva, a mí me roban la bicicleta, ya estamos hablando de hace unos años, ya soy viejito, entonces entraron añitos. Estamos hablando del 2008, donde antiguamente esos registros no había la popular tarjeta de propiedad, pero esto también es algo interesante que está haciendo la alcaldía. Quiero ver que esta educación en bicicleta que han generado varias alcaldías, hay que decirlo que ese es un proceso que ha venido desde atrás, ha sido muy bueno y quiero felicitarlo por eso. Repito, soy usuario de carro, tengo carro y me gusta andar en carro y me gusta andar en bicicleta, pero creo que la cultura hacia la bicicleta ha mejorado mucho. Eso era lo que quería como rescatar también con lo que tú dices. De acuerdo, efectivamente, ese es el tipo de programas que llevan algunos años, resultado de todas estas circunstancias. Y pues lo más nuevo en términos de bicicletas y nuevo a nivel mundial es esto de las ciclovías temporales, o en otras partes les dicen pop-up bike lanes o ciclovías emergentes. El punto era que necesitábamos generarle una alternativa a las personas que iban, digamos, pues en unas, yo diría que en una aglomeración dentro del transporte público y que no podían conservar la distancia suficiente para mitigar el riesgo de contagio. Entonces se hicieron como un espejo de estos corredores de transporte masivo. Por eso se pusieron en la Suba, por eso inicialmente había unas por las Américas, hay otros como por ejemplo pues la de la Séptima, que si bien pues no es transporte masivo, están pues el sistema de el SITP con los buses duales, con muchas rutas de transporte público. Entonces se buscó generar una conexión adicional a la red de cicloinfraestructura que ya teníamos, de las personas y de las zonas de la ciudad donde había más población hacia las zonas donde había nodos de trabajo, de estudio, y pues sí podíamos pasar también por zonas, hospitales o centros de salud, o digamos, sitios de servicio que estaban abiertos, por ejemplo, después del simulacro, que estaba como tan restringido, pues también era muy pertinente. Paralelamente a esa implementación, que pues, digamos, para un bogotano no es tan extraño que le limiten un carril o toda una calzada con conos, porque pues venimos con 30 años de ciclovía por todos los domingos, y hace más de 5 años empezaron también las ciclovías
como herramienta de transporte o algo así en el día sin carro, y también tenemos la ciclovía nocturna, y bueno, entonces tenemos, digamos, este uso transformado de las vías como algo cotidiano, casi en la vida de los bogotanos. Paralelamente a eso se hicieron, pues, seguimiento, entonces se hicieron conteos, se revisó por dónde estaban pasando los ciclistas, se miraron las velocidades, por supuesto Transmilenio estuvo mirando esas bajadas de volúmenes de usuarios durante estas épocas de confinamiento, cada vez que abría un sector económico, entonces también mirábamos cómo era el comportamiento, y algo absolutamente evidente en todos los corredores, algunos más, algunos menos, pero en todos se incrementó la cantidad de ciclistas. Entonces, en algunos incluso teníamos 6 veces más ciclistas de lo que pasaba en un día típico. O sea, eso es hartísimo porque de todas maneras hay muchas personas que todavía están haciendo teletrabajo, están evitando salir, están haciendo trayectos más cortos. Entonces, estos volúmenes casi corresponden al 10% de los viajes que se hicieron en algún momento. 10 y creo que hasta un 14%. Entonces, pues con base en esa información, con base en esos comportamientos y con base pues en en los componentes técnicos que ya se venían analizando para otros proyectos, pues se hicieron unos documentos de viabilidad, se hicieron unos diseños de señalización y se comenzaron a implementar. Entonces comenzamos con 28 kilómetros, la séptima, la novena, y la séptima no solamente es esa parte de Chapinero, también conecta con la avenida 1 de Mayo, se vuelve un par vial, entonces va por la carrera séptima y va por la carrera octava, y nos ayuda muchísimo a conectar a estas personas del borde oriental que verdaderamente no tenían suficiente cicloinfraestructura. La avenida Suba es uno de esos proyectos, inicialmente se había puesto bidireccional a un costado, pero lo que tú dices, pues uno viene bajando, mucha gente prefería entonces subirse al andén e irse por el andén como ya lo hacían seguramente en otras ocasiones antes de la pandemia. Entonces se replanteó unidireccional, y si bien efectivamente el espacio de circulación para vehículos automotores pues se reduce, por decirlo así, pues hay que tener en cuenta que igual la bicicleta es un vehículo. Entonces lo que estamos haciendo es redistribuyendo el espacio, pero a la larga muchos ciclistas ya usaban esas vías para transitar. El tema es que a medida que aumenta la cantidad de ciclistas, pues necesitamos darles unas condiciones de seguridad mayores. No queremos más ciclistas muertos, no queremos más ciclistas que se lesionen, que sufran siniestros. Entonces, por eso, pues se va a hacer una segregación permanente por ese corredor, y pues la invitación, por supuesto, es que las personas tomen otras decisiones con respecto a al tipo de movilidad que usan. En algunos corredores es muy evidente que la ocupación de los vehículos automotores es muy baja, y yo me imagino, Miguel, que de pronto tú circulas siempre con 4 personas en tu carro, de pronto circulas solo y haces muchos de tus trayectos solo, entonces estás ocupando el espacio de 5 personas en un carro particular, porque en un bus pues serían más personas, pero pues para ti solito. Entonces, con las emisiones de CO2, con el desgaste de la malla vial, porque pues igual un carro pesa, ¿qué? 1 tonelada, 2 toneladas. Entonces, pues ahí nos toca empezar a revisar si cambiamos el horario, si empezamos a compartir el vehículo, si pues nos pasamos al bus o si nos pasamos a la bicicleta o nos aguantamos el trancón. Bueno, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dijo que el hurto de bicicletas había aumentado en un 30%. Ahorita estabas mencionando este programa donde uno puede registrar la bicicleta. Precisamente uno de los días en los que salí a montar bici, me encontré con estos registros y ya registré mi bicicleta. Pero quisiera saber exactamente cómo va a funcionar. Esto que evita la reventa de las bicicletas o facilita el rastreo, ¿cómo funciona? Sí, pues digamos que esta medida del registro hace parte de una cadena de actividades que involucra a muchos actores. Digamos que en parte este tema del hurto de bicicletas es tan complejo que hemos instalado una mesa de seguridad para ciclistas que involucra casi que unas 15 entidades. O sea, ahí estamos con Secretaría de Seguridad, con Fiscalía, con el IDRD,
con Secretaría de Desarrollo Económico, con Secretaría de la Mujer también, pues con varios actores de la administración pública, pero también hemos abierto la puerta a que algunos actores privados nos cuenten temas, por ejemplo, de chips de rastreo o de otros temas de aplicaciones para mejorar esta seguridad de los ciclistas. Sin embargo, pues esto del registro ya se había adoptado mediante un acuerdo, ahora el plan de desarrollo lo hizo obligatorio, antes era voluntario, y la idea es que el 1.500.000 bicicletas que tenemos en Bogotá, por lo menos eso es lo que dice la encuesta de movilidad, seguramente pues ahorita son muchas más porque hay mucha gente que ha comprado bici, todas esas bicicletas estén registradas en una sola base, de manera que si la policía hace estas jornadas de, ¿cómo se llaman? Inspección, control y vigilancia, creo que es, y encuentra, o bueno, la persona que la está vendiendo no sabe cómo justificar de dónde salió esa bicicleta, no tiene documento, y la policía mira el serial, o mira la base del registro, y ve que esa bicicleta está reportada como robada, pues ahí tienen todo el argumento para decomisar esas bicicletas, que es algo que se ha venido haciendo, y empezar pues acciones judiciales contra esta persona. Si por ejemplo tú compraste tu bicicleta, pero se la vas a regalar a una prima, entonces la aplicación te permite hacer ese traslado, y así pues si tu prima está por ahí en la bicicleta y qué sé yo, por alguna razón la policía solicita, no sé, se robaron una bicicleta negra y esa también era negra y entonces están verificando, no necesitas la tarjeta de propiedad, que era lo que decía Miguel, porque pues esas tarjetas a la larga en cualquier tienda te las hacen, simplemente con la aplicación, pues le muestras al policía, mire, ya la tengo registrada, aquí estoy, están las fotos, entonces la policía es algo que estamos ajustando, pues tendrá acceso a la plataforma para poder verificar estas, pues la tenencia de la bicicleta o la propiedad. Yo digo que es como una especie de match entre usuario y bicicleta, porque pues eso era algo que no se tenía, siempre había como mucha incertidumbre. Y de ahí pues se aprovechaban los ladrones para decir, no, es que me la regalaron, me la vendieron, etc. Entonces pues ahí eso nos sirve bastante. Y también para devolverlas, porque pues se han recuperado muchas, el año pasado por ejemplo se recuperaron más de 500 y actualmente están publicadas en la página de la Secretaría de Seguridad, ahí hay un link que dice como aquí puede estar tu bici, y pues si estuvieran registradas sería muchísimo más fácil contactar al dueño y decirle, venga, apareció su cicla, venga y la reclama. Claro que sí. Bueno, Laura, muchísimas gracias por haber estado en Esfera Pública, por habernos explicado o compartido pues tu experiencia como gerente de la bicicleta, por esas recomendaciones. Entonces ya sabes, Vivi, el casco, si es de noche, reflectivos, luces, no se pueden usar audífonos, ¿verdad? Pues el código de policía no tiene esa restricción, pero no se recomienda porque te disminuye la percepción que tienes de tu entorno. Ok, bueno, es eso entonces. Pues muchísimas gracias, Laura, por haber estado en Esfera Pública. Bueno, muchas gracias a ustedes. Este tema es muy apasionante, habíamos podido hablar muchas horas, pero creo que con estos tips espero que muchos de sus oyentes pues tomen la decisión de subirse a la bici y tener una experiencia muy positiva de moverse en Bogotá. Así es, muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Chao. Esfera Pública es un espacio para los datos, las historias, las palabras y la memoria. Es un lugar para el diálogo con los personajes que transitan por la calle y dejan huella. Los podcasts de Esfera Pública, escúchelos por Spotify, iVoox y Anchor. Síganos en Facebook y Twitter como Esfera Pública CO. Mientras el mundo gira, en Esfera Pública analizamos lo que acontece.